Acuerdo No. 373 25 de octubre del 2022. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal Proceso de Selección número 2415 de 2022 Territorial 8. República de Colombia. La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7,11, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2. 2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y en los numerales 21 del artículo 3 y 5 del artículo 14 del Acuerdo número 2073 del 2021, modificado por el Acuerdo No. 352 de 2022, y la resolución número 17.057 del 21 de octubre de 2022, y. Considerando. El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. En correspondencia con lo anterior, el artículo 130 de la norma en cita dispone que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Además, el artículo 209 ibidem determina que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. De conformidad con el artículo 11, literales A, C, e I, de la misma ley, le corresponde a la CNSC, entre otras funciones, comillas, establecer los lineamientos generales con que se desarrollan los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin. El artículo 28 de la norma precitada señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se realizará de acuerdo con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y eficiencia, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto,
para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Por su parte, el artículo 29 de la referida norma, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, determina que, la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso, precisando que el de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el empleo público, las entidades públicas deben coordinar con la CNSC la realización de los procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, definidas las fechas del concurso, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les corresponden para su financiación. Por su parte, el artículo 2.2.5, 3, 2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, define el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, señalando que, si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. Aunado a lo anterior, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que las etapas de los procesos de selección son las siguientes: la convocatoria, el reclutamiento, las pruebas, las listas de elegibles y el periodo de prueba, señalando en su numeral 1 que la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. El artículo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, impone a los jefes de personal o a quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos o especiales de origen legal vigilados por la CNSC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera, OPEC de la CNSC, con la periodicidad y lineamientos que esta Comisión Nacional establezca. Igualmente, establece que tales entidades deben participar con la CNSC en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones y competencias laborales, en adelante MFCL. También les manda que deben priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar estos concursos. De igual forma, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades públicas antes referidas reportar la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante OPEC, según el procedimiento que defina la CNSC. Con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado en este artículo. Para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, la CNSC, mediante acuerdo no CNSC 20.191.008.736 del 6 de septiembre de 2019, modificado por el acuerdo número 20.211.000.020.726 del 4 de agosto de 2021 y circular externa número 0011 del 24 de noviembre de 2021, dio los lineamientos
el plazo y otras instrucciones para que las aludidas entidades públicas cumplieran oportunamente con esta obligación, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó: con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la norma demandada, artículo 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades, la de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, artículo 113 y 209 Código Postal, la de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de ningún modo, y, que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y, 2. Que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad u organismo, y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley, subrayado fuera. D. Texto. Sobre las listas de elegibles, el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, ordena que 4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. El decreto 2365 de 2019 establece los lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población. Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesiones del 31 de marzo de 2020, decidió no realizar la prueba de valoración de antecedentes para los precitados empleos, haciendo extensiva esta decisión, en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021. A los empleos de los niveles técnico y asistencial que no requieren experiencia en su requisito mínimo, ofertados en otros procesos de selección. Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril de 2020, aprobó la aplicación de una prueba de ejecución para los empleos de conductor o conductor mecánico, en lugar de la prueba de valoración de antecedentes. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020,
que adiciona el artículo 2.2.2 de abril del 11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. De otra parte, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3, 6 y 7, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título, que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Artículo 7 grados. Reglamentación. El Gobierno Nacional en un término de 3 meses reglamentará las disposiciones a fin de dar cumplimiento a la presente ley. Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la norma en cita modificado, por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021 establece que, artículo 2 grados, equivalencia de experiencias, con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, SIC, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso,
El valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo 1. Grado. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. Grados. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Subrayado fuera de texto. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencias será de 6 meses, subrayado fuera de texto. El parágrafo al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 adicionado por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, frente al particular prescribe, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento. De otra parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, dispone, adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, el cual quedará así. Artículo 2.2.5, 6.2, ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes, que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión temporal o definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2. 2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes.
Artículo. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer, como experiencia profesional válida, el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes, subrayado fuera de texto, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. De otra parte, a través del Acuerdo número 0165 de 2020, la CNSC reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplique. Con el Acuerdo número 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo número 236 de la misma anualidad, la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o nivel nacional. En aplicación de la anterior normatividad, la CNSC, en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantó conjuntamente con la Gobernación de Amazonas, en adelante la entidad, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró encima la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y la jefe de la unidad de personal, o su equivalente. Al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones de uso directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente que la información contenida en el presente reporte de la oferta pública de empleos de carrera administrativa, OPEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente. Documento este último que fue remitido a la CNSC mediante oficio, con radicado número 2022-199-1979 del 20 de septiembre de 2022. Adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida OPEC, asumieron que las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad. Por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Además,
Para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, dichos servidores públicos, mediante oficio con radicado número 2022 Re 213-1948 del 10 de octubre de 2022, certificaron para cada uno de los empleos ofertados por la referida entidad en esta modalidad, el cumplimiento de los requisitos exigidos para tales empleos en el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019. En los términos señalados en la parte 2 del anexo técnico de la circular externa de la CNSC número 0011 de 2021. Respecto de la aplicación del decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de selección la entidad no reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia. El artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Se aplicará de conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la entidad. Con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto 498 de 2020, la entidad reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial y técnico vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 785 de 2005, que desde entonces no han cambiado de empleo. Que el Acuerdo número 2073 de 2021 modificado por el Acuerdo número 352 de 2022 asigna a los despachos, entre otras, la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. Con base en esta OPEC, así registrada y certificada encima por la entidad, la Sala Plena de Comisionados de la CNSC, conforme lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo número 2073 de 2021, modificado por el Acuerdo número 352 de 2022. En sesión de sala del 08 de septiembre, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. De 2022, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo, que mediante la resolución número 17.057 del 21 de octubre de 2022, se encargó de las funciones del empleo denominado comisionado, código 0157, grado 0, de la Comisión Nacional del Servicio Civil al asesor de despacho Dr. Elkin Orlando Martínez Gordón, estando facultado para suscribir el presente acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo primero. Convocatoria. Convocar en las modalidades de proceso de selección de ascenso, hasta el 30% de las vacantes a proveer y proceso de selección abierto las vacantes restantes, para la provisión definitiva de las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 del presente acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la entidad, que se identificará como proceso de selección número 2415 de 2022 territorial 8. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo,
el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del mismo, como a la CNSC, institución de educación superior que lo desarrolle, y a los participantes inscritos. Artículo 2 grados. Entidad responsable. La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes etapas con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso. El presente proceso para la selección de los aspirantes tendrá las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1 Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de ascenso 2. 2. Identificación y declaratoria de vacantes desiertas de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso 2.3 Ajuste de la OPEC el proceso de selección en la modalidad abierto, para incluir las vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 2.4 Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto 3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante B chica RM, de todos los participantes inscritos para la modalidad de proceso de selección abierto y de ascenso. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos 4.1 Pruebas sobre competencias funcionales. 4.2 Pruebas sobre competencias comportamentales. 4.3 Pruebas de ejecución, si aplica, para empleo conductor u otro. 4.4 Valoración de antecedentes. 5. Conformación de listas de elegibles y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas Proceso de Selección número 2415 de 2022 Territorial 8 pulgadas. Parágrafo. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados, que no requieran experiencia. Ni para los empleos del nivel asistencial del cargo de conductor o conductor mecánico ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 4 grados. Vinculación en periodo de prueba. Las actuaciones relativas al nombramiento y periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Por ello, los jefes de las unidades de personal deben verificar el cumplimiento de requisitos para el ejercicio del empleo antes de efectuar el nombramiento. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección que se convoca mediante el presente acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, los decretos Ley 760 y 785 de 2005, la Ley 1033 de 2006. El Decreto 1083 de 2015, las leyes 1955 y 1960 de 2019, el Decreto 498 de 2020.
las leyes 2039 y 2043 de 2020, las leyes 2113 y 2119 de 2021, el decreto 952 de 2021, la ley 2214 de 2022, el MFCL vigente de la entidad, con base en el cual se realiza este proceso de selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Parágrafo. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020, modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el decreto 952 de 2021, regula algunos tipos de experiencia laboral también regulados por la Ley 2043 de la misma fecha. Para efectos de la béchica RM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar, en estos casos, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo, las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020. En virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del derecho. Artículo 6 grados. Financiación del proceso de selección. De conformidad con el artículo 9 grados de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva el proceso de selección son las siguientes. 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades, ascenso abierto, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren. Así, 1.1 para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 SMDLB chica. 1.2 para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente, 1 SMDLB chica. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo y en las fechas que la CNSS determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web cnss.gov. El enlace décimo. https://simo.cnss.gov. 2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer, el monto equivalente a la diferencia entre el costo total del proceso de selección, menos el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de participación que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo 1 grado, de conformidad con lo previsto en el artículo 2. 2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, las dependencias encargadas del manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Parágrafo 2. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y la diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7 grados.
Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión de los mismos. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 1. Ser ciudadano, A, colombiano, A, mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta el respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección. 5. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 6. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico y o grado y o salario. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 8. No encontrarse incurso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. 9. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y o que persistan al momento de posesionarse. 10. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad abierto. 1. Ser ciudadano, A, colombiano, A, mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección, transcritos por la entidad en la correspondiente OPEC. 5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. 6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 7. No encontrarse incurso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. 8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano, A, colombiano, A, o ser menor de edad. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. 3. No presentar, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas previstas para este proceso de selección. 4. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección.
transcritos en la correspondiente OPEC. 5. Conocer y o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 6. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. 7. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección. Para los interesados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no acreditar derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que ofrece en esta modalidad el empleo de su interés o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección o inscribirse en un empleo que no represente ascenso en términos del nivel jerárquico y o grado y o salario. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, penales y o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad será responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales anteriores de los requisitos de participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las anomalías, inconsistencias y o falsedades en la información, documentación y o en las pruebas, o intento de fraude, podrá conllevar a las sanciones legales y o reglamentarias a que haya lugar. Y o a la exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Parágrafo 3. Cuando un aspirante inscrito en el proceso de selección en la modalidad de ascenso pierda los derechos de carrera administrativa en la entidad, el representante legal y o la jefe de la unidad de personal de la misma debe informar a la CNSC inmediatamente dicha situación para que sea excluido del presente proceso de selección. Parágrafo 4. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las pruebas escritas y de ejecución previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas, tapabocas y otros, y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se les permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas, sin lugar a la reprogramación de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica, para la diligencia del acceso a pruebas, a quienes en su momento lo soliciten, en los términos de los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo 2. Empleos convocados para el proceso de selección, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Artículo 8. OPEC para el proceso de selección.
La OPEC para este proceso de selección es la siguiente. Tabla número 1. Total de empleos y vacantes ofertados por la entidad. Nivel. Número de empleos. Número de vacantes profesional. 29. 29 técnico. 6. 6 asistencial. 15. 25 totales. 50. 60. Tabla número 2 para la modalidad de proceso de selección de ascenso. Nivel. Número de empleos. Número de vacantes profesional. 5. 5 técnico. 6. 6 asistencial. 5. 7 totales. 16. 18. Tabla número 3 para el proceso de selección abierto. Nivel. Número de empleos. Número de vacantes profesional. 24. 24 asistencial. 10. 18 totales. 34. 42. Tabla número 4 PEC para empleos que contemplan pruebas de ejecución, conductor. Nivel. Número de empleos. Número de vacantes asistencial. 1. 1 totales. 1. 1. Parágrafo 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada en CIMO y certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MFCL que dicha entidad envió a la CNSC, con base en el cual se realiza este proceso de selección. Según los detalles expuestos en la parte considerativa de este acuerdo, las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión y o falsedad de la información del MFCL y o de la OPEC reportada por la aludida entidad, así como de las modificaciones que realiza esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en CIMO por la entidad y el referido MFCL, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la entidad informar mediante comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en CIMO con ocasión del ajuste del MFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en CIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa de inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNS se le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada, iniciada la etapa de inscripciones y hasta la culminación del periodo de prueba de los posesionados en uso de las respectivas listas de elegibles. El representante legal o cualquier otra persona de la entidad no pueden modificar la información registrada en CIMO para este proceso de selección. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada en CIMO de los empleos reportados en la OPEC, que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la correspondiente etapa de inscripciones.
los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección. Se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 del Acuerdo No. CNSC 2073 de 2021 modificado por el Acuerdo número 352 de 2021 o en la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada encima por la entidad señale para algún empleo, vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se debe entender que dichas ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la entidad las puede cambiar en cualquier momento de este proceso de selección sin que ello implique un cambio en la OPEC o en este acuerdo ni, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes. Quienes se inscriben a un empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la entidad cuenta con una planta global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en este proceso de selección, con su inscripción, aceptan esta situación. Parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante las modalidades de selección ascenso abierto, según su interés. Tanto en el manual específico de funciones y competencias laborales vigente de la respectiva entidad, que sirvió de insumo para el proceso, como en la OPEC certificada por dicha entidad, la cual se encuentra publicada encima. Parágrafo 6. El número de empleos y o vacantes convocadas para concurso abierto pueden aumentar dependiendo de las vacantes que sean declaradas desiertas en el concurso de ascenso. Capítulo 3. Divulgación del proceso de selección e inscripción. Artículo 9. Divulgación. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán en el sitio web www.cnsc.gov. Cuyo enlace CIMO, en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección, en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en el sitio web de la institución contratada para la realización de este concurso de méritos. A partir de la fecha que establezca la CNSC, y permanecerán publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la OPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Interesados en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación al inicio de las respectivas inscripciones. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de selección y del DAFP, la publicación en su sitio web del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones. Artículo 10. Modificación del proceso de selección, de conformidad con el artículo 2.2.6. 4 del Decreto 1083 de 2015, antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza el proceso de selección, debidamente justificado y aprobado por la CNSC. Y su divulgación se hará a través de los mismos medios utilizados para divulgar la convocatoria inicial. Iniciada la etapa de inscripciones, el proceso de selección solo
podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de inscripciones y aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divulgarán en el sitio web www.cnsc.gov. Enlace SIMO y por diferentes medios de comunicación que defina la CNSC, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la nueva fecha prevista. Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 del CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 2. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones y o modificaciones al presente acuerdo y o su anexo, serán suscritos únicamente por la CNSC. Artículo 11 grados. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en el presente proceso de selección, ya sea en su modalidad de ascenso o abierto, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las consideraciones establecidas en correspondientes a partes del anexo del presente acuerdo. Artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNSC informará en su sitio web, www.cnsc.gov. Enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o se cuenta con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC, con fundamento en lo establecido en el artículo 2.6.10 del Decreto 1083 de 2015, ampliará dicho plazo, caso en el cual, se publicará el aviso informativo y divulgará con oportunidad a los interesados, en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. Capítulo IB chica. Verificación de requisitos mínimos. Artículo 13 grados. Verificación de requisitos mínimos B chica RM. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MFCL, la Constitución, la ley y el reglamento transcritos en la OPEC para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección, en las modalidades ascenso y abierto. Se realizará a los aspirantes inscritos, con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de las inscripciones, conforme al último reporte de inscripción generado por el sistema. Se aclara que la B chica RM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los aspirantes inscritos, de acuerdo a los estudios y experiencia exigidos para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en la OPEC de la entidad, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de méritos.
Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, serán no admitidos y no podrán continuar en el mismo. Parágrafo. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4. 11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los servidores públicos provisionales activos, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 785 de 2005, en empleos de los niveles técnico y asistencial, que desde entonces no han cambiado de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección, quienes, una vez certificados por la entidad correspondiente, nombres y apellidos, tipo y número de documento de identificación, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos, en los términos, plazos, medios, etc., que le indique la CNSC, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las respectivas pruebas. Los potenciales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o que la respectiva entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc., requeridas por la CNSC, van a ser tratados con las reglas generales de BChica-RM establecidas para este proceso de selección. Artículo 14. Especificaciones técnicas para la BChica-RM. Para la etapa de BChica-RM, los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15 grados. Publicación de resultados de BChica-RM, reclamaciones sobre dichos resultados y de las decisiones de las reclamaciones. La información sobre la publicación de resultados, la etapa de reclamaciones y las decisiones que resuelven las reclamaciones para la etapa de BChica-RM deberá ser consultada en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo BChica. Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 16 grados. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación, de conformidad con el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar para las dos modalidades de proceso de selección, ascenso y abierto, tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos, en los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a utilizarse en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamación. Subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar pruebas escritas para evaluar las competencias funcionales y comportamentales, una prueba de ejecución y la valoración de antecedentes, según se detalla en las siguientes tablas. Tabla número 5. Pruebas a aplicar para los empleos de conductor en la modalidad abierto, carácter y ponderación, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Pruebas. Carácter.
Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Competencias funcionales eliminatorio. 30%. 65,00. Prueba de ejecución clasificatorio. 45%. No aplica. Competencias comportamentales. Clasificatorio. 25%. No aplica. Total. 100%. Tabla número 6. Pruebas a aplicar en modalidad de ascenso y abierto para los empleos que requieren experiencia, carácter y ponderación. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Competencias funcionales. Eliminatorio. 60%. 65,00. Competencias comportamentales. Clasificatorio. 20%. No aplica. Valoración de antecedentes. Clasificatorio. 20%. No aplica. Total. 100%. Artículo 17. Pruebas escritas y de ejecución. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de las pruebas escritas y de ejecución se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo de conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, la S, fechas, S y horas, S, de presentación de las pruebas escritas y de ejecución de que trata este artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes. Pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes en una misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad. Principios esenciales en un Estado social de derechos y, particularmente, en estos concursos de méritos esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 18. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas escritas y de ejecución. La información sobre la publicación de los resultados de las pruebas escritas y de ejecución y las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Resultados generen se debe consultar en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba de carácter eliminatorio establecida en el artículo 16 del presente acuerdo. Las especificaciones técnicas de esta prueba se encuentran definidas en el anexo del presente acuerdo. Parágrafo primero. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados, que no requieran experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial ofertados del cargo de conductor o conductor mecánico. Parágrafo segundo. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que se inscribieron a los mismos empleos de los niveles técnico y asistencial en los que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 785 de 2005 y en los que desde entonces han permanecido. La prueba de valoración de antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen para estos empleos en el MFCL utilizado para el presente proceso de selección. Artículo 20. Publicación de resultados y reclamaciones en la prueba de valoración de antecedentes.
La información sobre la publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes y de las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en el anexo del presente acuerdo. Artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación y o sustracción o intento de divulgación y o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de resultados. La CNSC o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, en los términos del capítulo y del título 3 de la parte primera del CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito en medio físico o encima a los interesados para que intervengan en las mismas. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, del artículo 12 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de cada una de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. La CNSC publicará en su sitio web www.cnsc.gov/enlace/CIMO los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, conforme a lo previsto en el presente acuerdo. Capítulo B. Lista de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles. De conformidad con las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las listas, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. De elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados encima para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. En los casos que procedan, estas listas también deberán ser utilizadas para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del presente proceso de selección en la misma entidad, en los términos de la normativa precitada, del artículo 1 del Decreto 498 de 2020, que modifica el artículo 2.2.5, 3, 2 del Decreto 1083 de 2015 y del Acuerdo No CNSC 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo No CNSC 0013 de 2021, o de las normas que los modifiquen o sustituyan. Parágrafo 1.
El concepto de lista general de elegibles para empleo equivalente, del que trata el acuerdo No CNSC 0165 de 2020 o la norma que lo modifique o sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa norma. Parágrafo 2. En el presente proceso de selección, los elegibles para los empleos ofertados en la modalidad de ascenso, tienen derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en esta modalidad. Parágrafo 3. Para los empleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada uno de los elegibles se realizará mediante audiencia pública, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo No 0166 de 2020. Adicionado por el Acuerdo número 236 de la misma anualidad o del que lo modifique o sustituya. Artículo 25. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en su sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 26 grados. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos del artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de una lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso de selección, podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo o por órgano diferente a la Comisión de Personal, no serán tramitadas. Recibirá una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados. La CNSC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a estos requisitos, será archivada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa. Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte. Cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y o en la ponderación y o sumatoria de estos puntajes. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 27 grados. Modificaciones de listas de elegibles. La CNSC, de oficio o a petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado, excluirá de las listas de elegibles a los participantes en este proceso de selección, cuando compruebe que su inclusión obedeció a, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. Error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y o en la ponderación y o sumatoria de estos puntajes. Estas listas también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y resueltas, adicionándolas con una o más personas o reubicándola, cuando compruebe que hubo error.
casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio, también podrá ser modificada por la misma autoridad, de conformidad a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005. Iniciada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá en los términos del Decreto Ley 760 de 2005, y en lo que éste no contemple se aplicará lo dispuesto en el capítulo I del título 3 de la parte primera del CPACA. Se comunicará por correo electrónico y o en el enlace SIMO al OS, interesado, S, para que intervenga, N, en la misma. Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones de las que tratan los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán notificadas a través de correo electrónico y o enlace SIMO. Artículo 28. Firmeza de la posición en una lista de elegibles. La firmeza de la posición de un aspirante en una lista de elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en alguna de las causales o situaciones previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. De conformidad con las disposiciones del artículo 26 del presente acuerdo, la firmeza de la posición en una lista de elegibles para cada aspirante que la conforma operará de pleno derecho. Parágrafo. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de lista de elegibles, la CNSC comunicará a la correspondiente entidad la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión Nacional determine. Artículo 29. Firmeza total de una lista de elegibles. La firmeza total de una lista de elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. Artículo 30. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales, en la conformación de la lista de elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar quién debe ser nombrado en periodo de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden. 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 4. Con quien demuestre haber cumplido, con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos, o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atención al siguiente orden. A. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales. B. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, o en la de ejecución cuando aplique. C. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas, proceso de selección número 2415 de 2022, territorial 8 pulgadas. 7. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 8. Finalmente, de mantenerse el empate,
Este se dirimirá a través de sorteo con la citación de los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental. Artículo 31. Audiencia pública. Para la escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes, en firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva. Le corresponde a la entidad programar y realizar la audiencia pública de escogencia de vacante para los empleos ofertados con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes, de conformidad con las disposiciones establecidas para estos fines en el Acuerdo No. CNSC 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. CNSC 0236 de la misma anualidad, o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Artículo 32 grados. Recomposición automática de las listas de elegibles. Es la reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles en firme como consecuencia de situaciones tales como no aceptar el nombramiento o no tomar posesión dentro de los términos legales. Ser excluidos de la lista de elegibles con fundamento en lo señalado en el presente acuerdo o se realice el uso para empleos equivalentes, conforme a lo establecido en el Acuerdo 165 de 2020, sin que deba emitirse otro acto administrativo que la modifique. La posesión en un empleo de carácter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en firme no causa el retiro de esta. Artículo 33 grados. Vigencia de las listas de elegibles. Por regla general, las listas de elegibles tendrán una vigencia de 2 años a partir de su firmeza, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019. Artículo 34. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil y o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D.C., el 25 de octubre del 2022. Elkin Orlando Martínez Gordon, asesor encargado de las funciones de Comisionado Nacional del Servicio Civil. Elaboró Lina María Roballo González. Contratista revisó, Juan Carlos Peña Medina, asesor procesos de selección, despacho del Comisionado 3. Paula Alejandra Moreno Andrade, contratista, despacho del Comisionado 3. Aprobó. Diana Erlinda Quintero Preciado, profesional especializado, despacho del Comisionado 3.